el 80% de los hogares siguen viviendo en propiedad, ¿vale? Y hay como un 15% de vivienda en alquiler. No es tanto una preferencia, sino la posibilidad de acceder a la vivienda. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que la gran masa de población no puede acceder a un crédito, con lo cual no es que prefiera acceder en propiedad en alquiler, no le queda otra que irse al único régimen de tenencia viable, que es el alquiler. No es que los mediterráneos tengamos un gen que nos hace propietarios, sino que la gran mayoría de la población haya accedido en propiedad viene derivado de las políticas de vivienda que se han puesto en marcha. La cesión de uso, que es un modelo que existe en Dinamarca, en los países nórdicos, está bastante implantado, estaría a medio camino entre la propiedad y el alquiler. El gran problema es otra vez el mismo, o sea, en teoría, para acceder a la propiedad, aunque la propiedad acaba siendo más barata, para acceder a la propiedad necesitas unos ingresos mucho mayores. La cesión de uso te permitiría estar a medio camino. El régimen cooperativo, la cesión de uso, ese tipo de cosas, deberían intentar incidir en el mercado de modo que la vivienda volviera a tener un valor de uso, no un valor de cambio. Es decir, si conseguimos introducir ese régimen de tenencia para quitar o para bajar o para eliminar la especulación del acceso a la vivienda, sería una buena alternativa. El alquiler es un parque muy escaso y que está muy condicionado por las políticas heredadas también. Esto no solo lo hizo España, también lo hizo Europa. Después de la guerra, ante la carestía de vivienda para alojar, hubo una congelación de los alquileres por parte de casi todos los gobiernos europeos, en España también. Eso hace que la inversión en ese parque fuera muy escasa. Entonces es un parque muy deteriorado, con grandes problemas, a veces de conservación y otras simplemente de servicios, sin ascensor, sin calefacción. Lo que necesitamos es de verdad una gestión pública de vivienda, ¿no? Que con el caso de la vivienda pública, la vivienda de protección de toda la vida no existía, y lo que ha hecho la administración es plantear unas inversiones que era el propio agente privado el que desarrollaba. El propietario compraba y la vivienda desaparecía. Hay que cambiar el modelo a un parque de verdad gestionado por la administración. Y ahí hay dos grandes vías. Una es construir nuevas viviendas, la otra es tirar del parque vacío. Probablemente igual no hay que construir más, sino ese parque que está vacío, el que tenga problemas de conservación se arregla y se pone en el mercado, y el que no se obliga a cerrar el mercado.